Chile fue, después del gobierno de Salvador Allende, un país en que se escenificó un gran experimento económico, un experimento que fue impulsado por un grupo de economistas de la Universidad de Chicago llamados los Chicago Boys, quienes consideran que este experimento fue fructífero, dicen que generó un milagro económico en Chile, otros dicen que fue un fracaso y que demostró pues la imposibilidad del neoliberalismo para generar una mayor prosperidad, una mayor equidad. Para hablar de este tema, yo quiero agradecer la presencia en este programa de Sebastián Edwards, un economista chileno radicado en los Estados Unidos, de los más reconocidos en todo el mundo, que acaba de publicar The Chile Project, el proyecto de Chile, la historia de los Chicago Boys y la caída del neoliberalismo. Sebastián, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. Y déjame empezar por el principio. ¿Qué tan próspera era la economía en 1973 al final del gobierno de Salvador Allende? Bueno, para empezar, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Es un honor para mí estar en tu programa. Creo yo que hay que fijar a Chile en 1970, porque la presidencia del doctor Allende termina en una gran crisis con salarios muy bajos, una hiperinflación. Por tanto, empezar la comparación en el año 73 es injusto Ujú. y distorsionador. En el año 70, Chile era un país de ingreso medio, pero esto es antes de que entre Allende, que iba quedándose atrás. Tenía un nivel de desigualdad y de pobreza más alto que el promedio de América Latina. Tenía un ingreso per cápita mucho más bajo que México. Hoy día es bastante más alto Ujú. que México. Tenía una inflación promedio de 50%. México en esa época era un país inflacionariamente muy estable, tenía tipo de cambio fijo, 12,5 pesos de entonces por dólar, ¿no? Entonces Chile era un país que se iba quedando atrás, pero que se había transformado en el gran ejemplo de la Alianza para el Progreso, De que Kennedy, de fue hecho. claro, el programa que hace Kennedy, la administración de Kennedy, para traer algún grado de mejora social en América Latina y contrarrestar a Cuba. Y Chile es el que recibe más ayuda, más interés, pero es un país de alta inflación, bastante estancado en crecimiento, mucha pobreza, mucha desigualdad, y ahí viene entonces el experimento del doctor Allende. La historia chilena empieza, interesante creo yo, empieza con el doctor Allende, donde México luego recibe exilados a muchos de sus colaboradores, incluyendo a su viuda, la señora Hortensia. Sabemos que con Allende hay un desplome de la economía, se cae la producción, aumenta la inflación, viene el golpe de Estado. Mi posición personal es que no se puede justificar la violencia de ningún caso. Esto lo digo porque a veces cuando analizo el tema de la economía chilena hay quien se confunde. Por supuesto que estoy en desacuerdo con los golpes de Estado y más un golpe de Estado tan violento como el de Chile. Pero empieza también un experimento económico con un grupo de economistas que ya estaban en Chile, venían de la Universidad Católica, habían ido a estudiar a la Universidad de Chicago en los Estados Unidos. Cuéntanos, en primer lugar, de este grupo de economistas. Tengo entendido que tú fuiste uno de ellos. No, Tú no fuiste uno yo de ellos, soy un graduado de Chicago, pero no de los pero no Chicago soy Boys, un Chicago Boy. que ya son de bastante más edad los Son Chicago de Boys. más, los iniciales son de más edad, pero más que nada ellos colaboraron con la dictadura y yo hago el punto cuando Sí. me lo preguntan, que yo nunca recibí ni un peso ni una ayuda por la dictadura. De hecho, salí de Chile hacia Estados Unidos porque me metí en problemas con la dictadura por mi posición política. Por lo tanto, hay que diferenciar entre los Chicago ¿Tú Boys. te consideras un liberal? Yo me considero un liberal, quizás un poquito liberal paternalista, ¿no? Ujú. O Pero sea, centro liberal izquierda quizás. No, yo creo que el liberal, pero con un poquito de talent, ¿no? Del empujoncito. Eso es, entiendo. Entonces hay que No, dar no todo es no mercado. hay que obligar a la gente a seguir lo que yo creo que es mejor, pero darles un pequeño empujoncito y que ellos decidan. Bueno, ahora, si vemos ya los resultados, vemos en primer lugar, se empieza la aplicación de políticas, viene después una crisis financiera terrible en 1982 y hay una nueva
una nueva serie de reformas. Cuéntanos de esas dos reformas financieras económicas en la dictadura Bueno, de Pinochet. viene el golpe y hay una gran crisis económica en Chile en el programa del doctor Allende, con una inflación anualizada en el momento que termina esa administración abruptamente y por un golpe de Estado de 1500%. Y los militares la verdad es que no saben mucho qué hacer y empiezan a echar para atrás algunas cosas, pero hay un grupo de los militares que quieren capitalismo de Estado y que las Fuerzas Armadas y el Ejército se quede dueño de todas las empresas que han sido expropiadas por el doctor Allende. Porque piensan, hay un conflicto con Argentina, viene el centenario de la guerra con Perú y Bolivia, y creen que, por ejemplo, la fábrica de refrigeradores se puede readaptar para fabricar tanques. Y en el año 75, Milton Friedman va a Chile y se reúne con Pinochet. Se ha hablado mucho de esa visita de Milton Friedman y de ahí surge la leyenda negra del neoliberalismo. ¿Cuánto tiempo se reunieron Milton Friedman y Pinochet? 1 hora y había 5 personas en la reunión. 1 hora nada más. 1 hora nada más. ¿Es cierto que Milton Friedman también había tenido una reunión con los dirigentes soviéticos? No, Milton Friedman se reúne con los dirigentes chinos, Con los dirigentes pero chinos. mucho después, con Eso es. Deng, ¿no? Ujú. Y Friedman, Con Deng cuando Xiaoping. le hacen la vida imposible y se enfrenta con protestas y demostraciones a cualquier parte donde él va, cuando recibe el premio Nobel, de la galera sale alguien gritando asesino, un hombre que está vestido con su traje negro y su corbata blanca porque estaba como si hubiera sido invitado a la cena que daba el rey Ujú, de Suecia. Friedman siempre dice, yo colaboré con Yugoslavia, con la Yugoslavia de Tito, colaboré con China, y al único que me han sacado en cara es a Pinochet. Pero se reúne por 1 hora y lo que le dice Friedman a Pinochet es, la única manera de salir de este problema, en que la inflación ha caído de 1500 a 400 y está pegada, es un tratamiento de choque y cortar los gastos públicos, el gasto público, en 25% parejo. Ujú. Y Pinochet lo Por hace. supuesto, Milton Friedman no estaba de acuerdo con la idea del capitalismo de Estado, sin No, para nada. competencia. No, lo que pasa es que Friedman, la influencia de Friedman, lo que yo explico en el libro, es que él es un árbitro. Ujú. Pinochet está ahí y no sabe si ¿Qué hacer? si apoyar a el capitalismo de Estado del ejército o el mercado que la Armada impulsaba. Y Friedman va y le explica, mire lo que pasó en Japón y lo que pasó en Alemania después de la Segunda Guerra. Ambos deciden por el capitalismo y lo hacen con tratamiento de choque. Y Pinochet entonces dice, este señor bajito y calvo me ha convencido. Y se apoya al grupo de las reformas capitalistas y viene entonces la primera ola de reformas. Que son con ministros de finanzas que ya venían de los Chicago Boys, ¿no? Tenía un ministro de los Chicago Boys solamente, pero que era un Chicago honorario, que era un hombre que se llama Jorge Caguas, que no había estudiado justamente en Chicago y que había sido funcionario vicepresidente o vicegobernador del Banco Central en el gobierno del presidente Frei Montalva. Era un demócrata cristiano, Jorge Caguas. Y ahí entran los Chicago Boys, posteriormente, en 75, hacen el tratamiento de shock y empiezan de a poco a implementar un programa, tímidamente al principio, porque no entienden el poder que les ha dado Pinochet. ¿Qué es el ladrillo? El ladrillo es un documento que preparan los Chicago Boys empezando el año 73. El golpe de Estado es el 11 de septiembre de 73. Empiezan ellos a principios de 73 a preparar un programa económico para el gobierno que venga después de Allende. Y es un programa que es pro mercado, pero que leído desde el punto de vista de hoy es muy tímido y muy socialdemócrata. Por ejemplo, incluye la posibilidad de empresas tipo yugoslavas, de trabajadores. La apertura, a la apertura al mundo es muy parcial. Tarifas en promedio de 30% con gran dispersión. Hoy día Chile tiene tarifa de 1% uniforme para todos. Y preparan este documento que la Armada lo lee y se entusiasma y dice, esto puede ser. Y ahí es donde viene la lucha de ideas y finalmente Friedman
hace como árbitro y convence a Pinochet que vaya con los Chicago. Y después viene la crisis que tú mencionaste. La crisis fue en 82, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto? Fue el 82 Sí. y muy similar al error de diciembre de México. Hay una pregunta de cómo se corre la última milla para terminar con la inflación. Siguiendo lo que ha propuesto Friedman, la inflación cae de 400 a 20 y se queda pegada en 20. Ya hay una obsesión en estos Chicago Boys de primera ola de bajar a un dígito y deciden fijar el tipo de cambio. Lo mismo que pasó en México. La diferencia es que en México había un piso, 3 pesos por dólar, y había un techo. Era una banda, sí. Una banda y un techo que se reptaba levemente. Y cuando viene lo de Colosio y lo de los zapatistas, el peso dólar en México salta del piso al techo. Efectivamente. Chile lo fijan a 39, pero cuando la inflación todavía es 20% y empieza a perder competitividad el país, y en el 82 hay una crisis muy seria y en que quiebran casi todos los bancos. Se parece a la crisis del 76 en México, en que había tipo de cambio fijo. Se vio obligado Echeverría. Muy parecida a la del 76, o también al error de diciembre, que la diferencia del error de diciembre es que acá había el pacto. Sí. En Chile nunca hubo pacto porque había dictadura, ¿no? Y por tanto los sindicatos estaban más bien bajo control del autoritarismo y de la dictadura. Entonces viene esta segunda, ¿tú se lo atribuyes fundamentalmente a que el tipo de cambio era fijo? Yo creo que el tipo de cambio fijo fue un error. Es una combinación, tipo de cambio fijo con ajuste salarial automático con respecto a la inflación pasada. Entonces la inflación va bajando y ponte tú llega a 15%, pero la pasada fue 30%. Los precios van subiendo a 15% de las empresas, pero tienen que subir los salarios a 30%. Y eso más el tipo de cambio fijo erosiona la competitividad y se produce una crisis bestial. A pesar de esa crisis, si nosotros vemos las cifras económicas de Chile desde 1970 hasta fines del siglo XX, sí vemos una tendencia al fortalecimiento de la economía, tasas de crecimiento muy elevadas, una reducción importante de la pobreza, incluso del índice Gini de desigualdad. ¿Sí crees tú que este milagro económico del que nos han hablado en Chile existió? Yo creo que existió, pero estadísticamente el milagro propiamente tal, es decir, el despegue de las cifras, sí, sucede durante los gobiernos de la concertación. Eso es, los gobiernos demócratas. Después del retorno a la democracia, sobre la base y la plataforma de las reformas que han hecho los Chicago Boys. Pero si uno divide de dictadura al año 83, que es donde viene, el 82 es la crisis, pero es la primera etapa de los Chicago Boys, no hay crecimiento en Chile, cero. Del 83 al 89, segunda etapa de Chicago Boys pragmáticos, la economía crece como al 2,5%. Y la economía empieza a crecer al 6 o 7% con el regreso de la democracia. Y lo interesante es que regresa la democracia, todo el mundo en Chile y en todas partes espera que al regresar la democracia, quienes se hacen cargo, que han sido torturados, exilados y perseguidos por Pinochet, van a cambiar el modelo. Y en vez de cambiarlo, esta es la genialidad de Alejandro Foxe, secretario de Hacienda del primer gobierno demócrata, dice, esto está funcionando, tiene éxito, lo vamos a mantener, pero le vamos a agregar una base social. Y ahí logra un acuerdo en el Senado con el senador recién electo Sebastián Piñera, que fue luego presidente y acaba de fallecer en un trágico accidente de helicóptero. Casi nos queda menos de un minuto. ¿Tú dirías que las reformas de los Chicago Boys en Chile fueron exitosas? Yo diría que fueron exitosas, pero que cumplieron su etapa y que luego no se renovó una segunda ola en que tenía que haber habido más énfasis en productividad, tecnología, STEM, ingeniería, procesos. Para innovación, me imagino. Innovación y procesos. Sebastián Edwards, autor de The Chile Project, la historia de los Chicago Boys y la caída del neoliberalismo. Siempre es un placer conversar contigo. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.